8:45 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida en el estudio en Guayaquil a Alberto Acosta Burneo, analista económico. Gracias por estar con nosotros, economista. Buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, preocupados ante lo que está pasando en materia económica y cómo pinta el panorama para el término de este año y arrancar el 2024. El riesgo país se ubicó el día de ayer en 2.018 puntos, es decir, el segundo más alto de la región después de Venezuela, e incluso estamos más arriba que Argentina pese a la situación económica que vive ese país. Muchas personas quizás no entienden la magnitud de lo que esto significa. ¿En qué situación nos pone tener hoy 2.018 puntos de riesgo país? Bueno, el riesgo país es una medida de la probabilidad de que un país no pague sus deudas internacionales. ¿Por qué debe importarnos? Porque el país depende del financiamiento internacional. Un riesgo país de sobre 2.000 puntos como lo que tenemos ahora significa que los inversionistas internacionales no nos quieren prestar dinero. El mercado de capitales está cerrado para el Ecuador. Entonces, eso limita la capacidad de inversión, la capacidad de hacer obra pública, etc. ¿Por qué el riesgo país ha subido tanto? Que es otro tema que tiene que preocuparnos, y es porque el entorno se ha complicado notoriamente. Hay mucha incertidumbre, la incertidumbre política, hay el miedo del retorno de un populismo irresponsable que ya lo vivimos en el pasado, y la preocupación de los inversionistas es, eventualmente, si no manejan bien sus finanzas públicas, tampoco van a poder pagar sus obligaciones. Ahora, también está la ola de violencia, ¿no? Y como usted dice, esa incertidumbre política, pero eso quiere decir que todavía pudiera subir aún más. Porque ¿qué va a pasar, por ejemplo, el 20 de agosto si es que se decide que en el Yasuní debe pararse la actividad hoy de explotación del bloque 43? Que eso también es algo que causa preocupación. Pudiera ser que esos 2.018 puntos sigan elevándose, y eso quiere decir tasas de interés más altas para si queremos acceder a algún crédito, y eso influye en el sector público y privado. Si queremos emitir bonos, pues sería imposible también debido a esa tasa de interés. Si queremos tocar la puerta que alguien nos financie, no vamos a poder hacerlo. ¿Qué camino vamos a tener cuando el Ecuador va a necesitar endeudamiento? Definitivamente, aquí el problema es que en lo que va del año, las cuentas fiscales se han deteriorado significativamente. Ha caído el precio del petróleo. En estos primeros 7 meses hay un déficit fiscal de 2.000 millones de dólares, cuando el año pasado, en este mismo periodo, había un superávit de 500 millones de dólares. Y las cosas pueden ir aún más difícil, pueden ir para peor. Si es que gana el sí en la consulta del Yasuní-TT, el fisco dejaría de recibir alrededor de 1.200 millones de dólares al año. Me estoy hablando a nivel del sector público no financiero. Esto es gobiernos locales, gobierno central y el mismo Petroecuador. A eso se suma el riesgo del fenómeno del Niño, que también podría complicar la producción, la cadena de pagos y los ingresos fiscales. Todo esto al final del día crea este entorno tan complejo que lo que hace es limitar el acceso al financiamiento. Sin financiamiento, el Estado va a estar limitado en sus pagos, y ya estamos viendo qué es lo que sucede, más atrasos. Porque si no hay recursos para poder pagar las cuentas, hay subejecución y hay un crecimiento importante en los atrasos, que es algo que también ya lo estamos viendo ahora. Ya hoy los atrasos están por llegar a los 1.500 millones de dólares. Exactamente. Esa es la manera de pagar ahora, es simplemente de financiarse, es no pagar. Eso es lo que está haciendo el fisco, y va a continuar, va a ser una realidad, y eso genera problemas graves en la economía, porque termina generando una cadena de iliquidez, porque no paga a esos proveedores tampoco pagan a sus proveedores, y eso termina también ralentizando la economía, que es otro de los procesos que estamos viviendo en este momento, es una desaceleración de la economía. Se esperaba inicialmente, y el Banco Central esperaba que la economía este año crezca a 2,6%. No se va a cumplir. En el mejor de los casos hay estimados, por ejemplo, de JP Morgan, un banco internacional, que lo coloca en 1,1%. Es mucho más probable que el crecimiento esté más cercano al 1%, porque todos estos factores están influyendo y están ralentizando el crecimiento económico. Ahora, el ministro decía hace poco que mayo cerró con un endeudamiento público de 58.456 millones de dólares, que es una cifra menor en algo más de 5.000 millones de dólares en relación al año anterior, es decir, una caída de 8,9%. Esto se debe en parte a ese canje de deuda que se hizo por conservación de las Galápagos. Pero esta caída sería algo temporal. Con todo lo que usted acaba de denunciar, el panorama igual no pinta nada bien. Sí, tenemos que buscar la reducción de la deuda, por supuesto. El endeudamiento tiene que venir cayendo porque había un límite legal del 40% que fue ignorado olímpicamente por las autoridades de ese momento. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? La manera de hacerlo es poniendo en orden las cuentas fiscales. El problema es que este descenso que estamos viendo en este momento en la deuda no es por una gestión intencional, sino porque no tenemos acceso al financiamiento, porque el mercado de capitales se cerró, porque ya usamos todo el financiamiento que teníamos con el Fondo Monetario Internacional. Hoy no tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero acceder a uno va a ser complicado. Es que ya hemos usado todo el cupo. Podemos acceder a ciertos fondos puntuales. Hay fondos que se pueden acceder en caso de emergencia, por ejemplo, con el fenómeno del Niño.
Hay un fondo especial también que se creó para la recuperación después del COVID. Podríamos acceder a ese fondo. Pero ya un programa propiamente no hay espacio porque ya usamos todo el cupo. Eso se maneja por cupos. Entonces, el endeudamiento está cayendo porque se nos ha bloqueado el financiamiento. Y mientras tanto, el gasto no se ha reducido. Entonces, el gobierno sigue incurriendo en compras que no paga, que se atrasan los pagos, subejecuta presupuestos. El desafío todavía viene por el lado importante, priorizar gastos. El Estado todavía sigue gastando en manera excesiva para los ingresos que tiene y vemos que no tiene cómo financiar ese nivel de gastos. Ahora, quien asuma la presidencia a partir de, en caso de que haya segunda vuelta, a partir de diciembre de este año, tendrá que afrontar un fenómeno del Niño para el que pudieran haber recursos porque el BID acaba de entregar un crédito de 500 millones destinado a inversión social, en parte y en parte para responder ante las consecuencias que pudiera dejar el fenómeno del Niño. Algo hay ahí de fondos para eso específicamente, pero va a tener que afrontar un déficit que usted lo acaba de mencionar, atrasos que va a heredar de este gobierno, sumado a eso, menor recaudación tributaria, también una reducción en los ingresos petroleros. ¿Cuáles van a ser sus fuentes de financiamiento? ¿Qué va a tener que hacer para cumplir con lo que ofrezcan? Porque todos ofrecen un sinnúmero de cosas y la pregunta es cómo van a hacer para ejecutar estas propuestas de campaña. Lo lamentable es que nuevamente estamos frente a este manejo irresponsable de las finanzas públicas, que es algo ya que lleva décadas en el país. El Ecuador, el fisco, debería estar preparado para las contingencias. ¿Cómo uno se prepara para las contingencias? A través de los famosos fonditos. Pero los fonditos fueron desmantelados durante la gran bonanza petrolera. Cuando más plata había, se gastaron hasta los fonditos. Después de eso vinieron las contingencias, vino el terremoto de Manabí y el fisco, en vez de ser el fisco el que rescate, tuvimos que ser los ciudadanos quienes rescatemos al fisco. Después vino la pandemia, también los ciudadanos tuvimos que rescatar al fisco. Y va a venir el fenómeno del Niño y también nos van a pedir a los ciudadanos que rescatemos al fisco. ¿Usted cree que nos van a poner algún impuesto? Pero evidentemente que eso va a suceder porque el fisco no tiene recursos y además se ha manejado irresponsablemente desde las últimas más de una década. Entonces, lo que ha hecho este gobierno es tratar de poner en orden las cuentas, pero todavía hay muchísimo camino por recorrer. No se ha hecho el trabajo por el lado del gasto. Hay que achicar el tamaño del Estado, priorizando en lo importante, en salud, educación y seguridad, pero sabiendo que los recursos del Estado no son ilimitados. Entonces tenemos un fisco que al final del día es un lastre para el crecimiento económico, que cada vez que hay una contingencia, en vez de hacer lo que sucede en todo el mundo, que es ayudar a los ciudadanos para salir adelante de los problemas, los ciudadanos somos quienes tenemos que ayudar al fisco a salir adelante por su irresponsabilidad permanente. Pero en acciones concretas, economista, porque hoy se dice le va a quedar 200, hoy lo que hoy hay son 200 millones en esta caja, quien asuma no va a tener a lo mejor ni para pagar sueldos en ese momento, el 13º sueldo dentro de lo que se engloba en gasto corriente, mucho menos para poder, como le digo, cumplir los ejes de campaña. ¿Qué va a hacer entonces? Porque ya no hay esos fonditos. Ese es el problema y ese es el gran riesgo que existe en este momento, porque como no hay los recursos, pero todos los candidatos lo que proponen es gastar más. Eso es lo que se entiende. Es lo que se entiende. ¿Y cómo gastar más si es que no hay recursos y si no nos pueden prestar del exterior? Entonces la alternativa es la irresponsabilidad. Cogerse el dinero de los depositantes en la Reserva Internacional, eso viene del encaje. Cuando depositamos en una cooperativa, en un banco, una parte por ley va al Banco Central, que debe estar siempre líquido. Pero ese es el dinero que los gobiernos y los candidatos ahora dicen, esa plata me la quiero gastar, quiero dinamizar la economía. Y bueno, pueden dinamizar la economía con eso, se sentirá una dinamización por un año, tal vez, año y medio. Cuando se acabe ese dinero, estaremos en una situación peor. No habrá con qué dinamizar la economía y además se habrá elevado el riesgo sistémico del sistema financiero. Por eso es que es absolutamente irresponsable estas propuestas de cogerse el dinero de la reserva o las propuestas que también hay de otro candidato que dice que quiere usar sustitutos del dinero, es decir, pagar con dinero electrónico internamente y confiscar los dólares en el Banco Central. Todo esto que escuchamos puede poner en riesgo la dolarización, llegar a ese extremo. Eventualmente sí. Una dolarización, coger el dinero de los depositantes, expandir el balance del Banco Central, que no es otra cosa que emitir ecuadólares, genera graves desequilibrios monetarios. Provoca una salida de dólares verdaderos, provoca desconfianza en el sistema financiero y eventualmente puede provocar una crisis de iliquidez en el Banco Central, que para ser enfrentada se comienza a sustituir con bonos, como a pagar con sustitutos de dinero como pueden ser dinero electrónico, etcétera. Todo eso termina poniendo en riesgo la dolarización. Por eso es que esas medidas son medidas de pan para hoy, hambre para mañana. Son medidas peligrosas que no podemos aceptar los ciudadanos.
Lo que tenemos también que pensar en estos 16 días que quedan antes de ir a las urnas también, no ser analíticos en ese tema. Situación compleja en materia económica para el país. Quiero agradecerle, economista, que nos haya acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. El gusto es nuestro también. Con esto de aquí ya son 7:55, estamos prácticamente concluyendo, agradeciéndoles por su compañía en esta emisión de 24 horas. Ya vienen las noticias de la comunidad. Buenos días.